Por favor, si pueden abrir sus Biblias en la carta a los Romanos. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos denominado El Evangelio, la buena noticia de Dios. Y esta es la quinta entrega de esta serie que estamos llevando. Y hoy vamos a seguir profundizando en lo que es el Evangelio. Vamos a seguir definiendo lo que es el Evangelio. La lectura entonces que vamos a hacer es de Romanos 1. Vamos a leer desde los versículos 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Amén. Acompáñenme en oración, por favor, hermanos. Padre, llegado hasta aquí, Señor, por tu misericordia, nos has traído hasta aquí y no estamos en otro lugar, solo por tu misericordia, Señor. Y venimos, Señor, necesitados de tu palabra, necesitados de que nos enseñes, necesitados de que abras nuestro entendimiento, necesitados de que nuestros ojos se puedan abrir para ver a Cristo, Señor. En su nombre, Padre Santo, te rogamos que nos bendigas con tu palabra, Señor. Por favor, Señor, enséñanos lo que debemos aprender. Cambia nuestro corazón, Señor. Y yo te ruego por mí, Padre. Tú sabes que soy incapaz, Señor. Incapaz para compartir tu palabra. Y te ruego, Señor, que hagas lo que yo no puedo hacer, Señor. Revélanos a Cristo, Padre, que Él tenga la preeminencia en todo lo que hagamos en esta noche. Amén. Evangelium, lo que llamamos el Evangelio, es una palabra griega que significa noticias buenas, felices, alegres y gozosas, que alegran el corazón del hombre y lo hacen cantar, danzar y saltar de gozo. Estas palabras fueron escritas por William Tyndale, que fue uno de los primeros traductores, si no el primero, de la Biblia al inglés. Y escribió estas hermosas palabras en el año 1525 y las selló con una muerte de mártir. ¿Qué mundo en el que vivimos? En algo tan alegre que él escribió y haciendo las traducciones de la bendita palabra de Dios, él fue muerto como un mártir. ¿Cómo puede ser posible que ante tan grande noticia podamos ser odiados? Pero es así.
La Biblia nos dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, dice la Biblia, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Lo que el mundo considera insensatez, lo que el mundo considera locura y debilidad, es en realidad la manifestación del poder divino. El pasaje que acabamos de leer, este pasaje de Romanos, nos enseña que el Evangelio no es solo un conjunto de palabras, no son solamente palabras, sino la manifestación del poder de Dios. A través del Espíritu Santo, el Evangelio obra en el corazón de las personas, trae convicción de pecado, guiando al arrepentimiento y otorgando la fe necesaria para creer en el Señor Jesucristo y en su obra redentora. Así el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que en Él cree. En la última entrega dijimos que la palabra evangelio significa buenas nuevas y que esta palabra era común usarla en la antigüedad cuando había una guerra. Y desde ese lugar donde se estaba librando la batalla, se enviaba un mensajero que traía las buenas nuevas de victoria a su nación. Era el mensajero que llegaba a las puertas de la ciudad anunciando las buenas nuevas de victoria, y eran buenas noticias que traían gozo a la nación. Eran buenas noticias que las traía con gozo ese mensajero. El Evangelio entonces es un mensaje, y ese mensaje son buenas noticias. Pero ¿cuál es el contenido de estas buenas noticias? ¿Qué son exactamente estas buenas noticias? De forma preliminar, vamos a comenzar a definir el Evangelio. Primero, el Evangelio es el mensaje central de la Biblia. Todo tema, toda historia, toda doctrina que se encuentra en la Biblia está subordinada al mensaje principal de la Biblia. Y el mensaje principal de la Biblia es el Evangelio. Todo lo demás se subordina a este mensaje. Todo tiene que ver con el Evangelio. Cada texto de la Biblia apunta a esta noticia o a algún aspecto de ella. En segundo lugar, el Evangelio son buenas noticias de parte de Dios. El Evangelio son buenas noticias de parte de Dios para el hombre. Son buenas noticias para todo ser humano, pero no son noticias que las da un ser humano. Son buenas noticias que le da Dios al ser humano. En este caso es Dios el que habla al ser humano dándole estas buenas noticias. Son buenas noticias que Dios mismo ha querido darle a conocer al hombre. Son buenas noticias de Dios que están dirigidas a nosotros. En esto vemos la buena voluntad de Dios queriendo que el hombre conozca la más hermosa noticia que pudiera recibir. Es Dios quien anuncia estas buenas noticias. Él hizo directamente a través de mensajeros que llegaran estas noticias a nosotros. Él envía, lo hace a través de la Biblia, lo hace cada domingo cuando escuchamos el Evangelio. Permanentemente Él está dándonos estas noticias.
Y lo tercero es que el Evangelio son buenas noticias de salvación. Este es el contenido esencial. Buenas noticias de salvación. Si le dijera, bueno, el Evangelio son buenas noticias, usted podría preguntarme de qué se tratan esas noticias. La respuesta es que son buenas noticias con respecto a la salvación. Ese es su contenido esencial. Las buenas noticias de Dios para el hombre se tratan de lo que Dios mismo ha hecho. Esas son las buenas noticias. Él quiere anunciar lo que Él mismo ha hecho a favor de los pecadores. ¿Y para qué quiere anunciarlo? Para que el hombre pecador, para que el hombre condenado, para que el hombre culpable encuentre salvación de su alma, salvación del pecado, salvación de las consecuencias eternas del pecado. De esto se trata el mensaje. Es una buena noticia, porque es una noticia de salvación para quienes estamos en pecado. Para que sepamos cómo ser salvos, para que sepamos cómo ser salvos del pecado y cómo ser salvos de las consecuencias eternas del pecado. Dios mismo nos dice a nosotros y a todo hombre que estamos en graves problemas, que estamos en pecado, que estamos condenados, que somos culpables. Pero el mismo Dios que nos dice que estamos bajo condenación, el mismo Dios nos dice también cómo ser salvos del pecado y de las consecuencias eternas que trae morir y vivir en pecado. Dios mismo nos da estas noticias de salvación y gran gozo. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la Biblia. Son las buenas noticias de salvación. Todas las personas que se confiesan cristianas reconocen que el Evangelio es una buena noticia. Usted puede hablar con cualquiera que se diga cristiano y le va a decir de qué se trata el Evangelio y va a decir son buenas noticias. Pero, sin embargo, el punto clave está en cómo se interpreta esa noticia. Cuando se define su naturaleza o cuando el mensaje se transforma en algo distinto. En varias ocasiones, cuando hemos salido a predicar en el parque, nos hemos encontrado con personas que anuncian las buenas noticias de salvación a través de altavoces. Sin embargo, su mensaje presenta la salvación como una solución a problemas personales, como la tristeza, las drogas o las dificultades que tienen en el matrimonio. De hecho, cuentan sus experiencias personales diciendo que salieron de las drogas o que han tenido problemas en el matrimonio y que el mensaje del Evangelio los va a salvar. Transmiten la idea de que si alguien enfrenta un problema y decide creer en Cristo, ese problema va a desaparecer. Escuchar este mensaje no es causa de gozo, sino de tristeza. Porque si bien es cierto que el Evangelio es salvación, lo presentan como una salvación que libera de cualquier problema, perdiendo así la esencia del mensaje. Por ejemplo, si usted es un hombre triste
o está deprimido o enfrenta algún problema, sea económico, de salud, sea familiar, o incluso si se está por separar, se presenta a Cristo como la solución de esa dificultad. Y no es que no creamos que el Evangelio no tenga nada que decir de estas cosas, pero el Evangelio no son buenas noticias para cualquier cosa. Incluso hay iglesias que, y con mucha tristeza lo digo, predican un evangelio que promete salvar a las personas de su mala situación económica. Es decir, anuncian un evangelio que es el poder de Dios para sacarlos de la pobreza. Y el evangelio no es eso, hermanos. Sin duda, son buenas noticias, pero son buenas noticias de salvación, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Como dice el pasaje que leímos, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es el mensaje que anuncia la salvación del pecado. Ese es el blanco específico donde apunta el Evangelio. A eso se dirige cada palabra, cada exhortación, cada instrucción. Todo apunta a la salvación del alma. Fijémonos en Lucas 2, los versículos del 10 al 11, vamos a ver. En el relato de Lucas 2 vemos cómo Dios, en su soberanía, elige a un grupo de pastores. Eran hombres sencillos que en la vigilia de la noche estaban cuidando sus ovejas, y en ese momento un ángel del Señor se les aparece y les anuncia las buenas nuevas de gran gozo. Y dice Lucas 2, versículos del 10 y 11, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y pudiéramos preguntar, ¿qué son esas buenas noticias? Y el versículo 11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia que los ángeles anunciaron esa noche en los campos de Belén. Que os ha nacido hoy, ¿qué dice? ¿Un médico? ¿Un psicólogo? ¿Un terapeuta? ¿Un economista? No. ¿Qué dice? Que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Un Salvador. Esa es la gran noticia. Esa es la noticia. No un médico, no un psicoanalista que va a arreglar nuestros problemas en la familia. Un Salvador, dice. Esa es la noticia, que nos ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, el Señor. Pero antes de este evento, antes del evento incluso antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, el capítulo 1, un ángel fue enviado a José para consolarlo porque él estaba pensando huir y dejar a María embarazada. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Acompáñeme, Mateo 1, vamos a leer desde el versículo 18. Esto es lo que le dijo el ángel. Vamos a leer desde el versículo 18 para ver un poco el contexto.
El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Bendito Señor. Y María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el glorioso nombre para pecadores. Esto es. Nuestra alma debe aferrarse firmemente a esta verdad, porque el Evangelio no es lo que los hombres dicen que es, ni debemos aceptar cualquier enseñanza que se promocione bajo su nombre. Toda oferta del Evangelio que no sea la buena noticia de Dios para la salvación del pecado que se ofrece en Cristo, no es un mensaje verdadero del Evangelio. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:15 dice estas palabras. Incluso les puso un marco a estas palabras que dice. Palabra fiel, es el marco que le puso. Palabra fiel. 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice. ¿Y cuál es esta palabra fiel de ser recibida por todos? Que Cristo, Jesús, vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Estas palabras deben ser grabadas en nuestra alma y en nuestro corazón, como si estuvieras enmarcada con tintas de oro. ¿Cuáles son esas palabras? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Y hermanos, es fundamental que comprendamos el verdadero significado de la salvación. Hay personas, incluso personas creyentes, que en muchas ocasiones han malinterpretado las Escrituras, y no me refiero a quienes afirman que el Evangelio tiene el propósito de hacernos ricos o de sanarnos de enfermedades. No. Estamos hablando de quienes tienen conocimiento de las Escrituras, pero sostienen, por ejemplo, que el Evangelio nos salva del infierno. Ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia no dice que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos del infierno. No dice eso. Lo que sí afirma con claridad las Escrituras es que Cristo vino a salvarnos del pecado, porque es el pecado el que nos conduce al infierno. Imagínense un Cristo que nos libre del infierno
pero no del pecado. Eso significaría que podríamos seguir pecando sin temor a la condenación eterna. Ese no es el Evangelio. Muchas personas desean escapar del infierno, pero no quieren ser liberados de su pecado. Sin embargo, el Evangelio del Señor Jesucristo proclama la salvación de la esclavitud y la maldad del pecado. El Evangelio nos libera del amor al pecado, nos transforma y nos aparta del pecado. Si alguien vive y muere amando, sosteniendo, aferrándose, abrazando a su pecado, el destino será el infierno, la condenación eterna. El pecado es lo que condena al infierno. El Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, a librarlos de sus pecados. No vino a salvar a su pueblo del infierno, sino del pecado. Ese es el verdadero evangelio. ¿Es usted pecador? Entonces este mensaje es para usted. Este mensaje es para usted. Porque el evangelio fue dado para ser una buena noticia para el que es pecador. Pero es una buena noticia en el sentido que le anuncia que en Cristo usted puede ser salvo de su pecado, del amor al pecado, de la esclavitud al pecado. En Cristo usted puede ser librado del poder dominante del pecado y de la ira y la justa condenación que vienen por el pecado. Lo segundo que debemos entender claramente es que el Evangelio proclama la salvación del pecado por la fe en el Señor Jesucristo solamente. Ya hemos afirmado que el mensaje del Evangelio es el anuncio de la salvación del pecado. Sin embargo, esto que acabamos de señalar es tan fundamental y tan importante como lo primero. El Evangelio proclama que la salvación del pecado se recibe únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Dios ha anunciado esta buena noticia para que el hombre sea salvo del pecado y de sus consecuencias eternas. Pero el Evangelio no solo revela cómo el hombre puede ser salvo, sino también en quién encuentra esa salvación. No se limita a describir de qué serán salvos los hombres, sino que declara con precisión en quién deben poner su fe para ser redimidos. La salvación se halla solamente en el Señor Jesucristo, pero en el Señor Jesucristo, tal y como ha sido revelado en la Biblia. Y eso es muy importante decirlo. Porque el que salva no es un Cristo inventado, no es el Cristo de las películas, no es el Cristo de la serie Chosen, no es el Cristo fabricado por los deseos y maquinaciones que el hombre tiene. El que salva es el Cristo revelado en las Sagradas Escrituras. Cristo es el que salva, pero el Cristo de las Escrituras, el Cristo de la Biblia. En el capítulo 4 del libro de Hechos, si quiere acompañarme,
nos cuenta del arresto de Pedro y de Juan después de haber sanado a un hombre cojo en el templo. Los apóstoles fueron arrestados por los saduceos y por los sacerdotes. Ellos estaban molestos porque predicaban de Cristo. Dice la Biblia que al día siguiente, luego de su arresto, los dirigentes del pueblo, los ancianos, los líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén y mandaron traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. ¿Puede imaginarse esta escena? La Biblia dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, frente a esa gran multitud, les dijo: este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. El versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Para el apóstol no había muchos caminos para ser salvos, ni muchos salvadores, ni muchos mediadores. Delante de esa gran multitud, donde estaban los hombres más importantes de Israel, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, afirmó que en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Y cuando el apóstol dijo, en ningún otro hay salvación, estaba descartando absolutamente todo lo demás que no sea esto. Solo en el Señor Jesucristo hay salvación. Solo en Él. Él dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y deténgase ahí. ¿Por qué diría el apóstol que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos? La respuesta es que la salvación viene del cielo, no de la tierra. Nada en la tierra puede traernos salvación. El Evangelio es un mensaje dado a los hombres, a todos los que estamos debajo del cielo, pisando la tierra. Es para todos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y aquí el apóstol se estaba refiriendo únicamente, exclusivamente al Señor Jesucristo. Por más moralidad, integridad, sinceridad que tenga una persona, si no cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, por muy honesto e íntegro que sean sus creencias, morirá sinceramente engañado y se va a perder eternamente. En ningún otro hay salvación. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. No se trata de cuán sincero pueda ser el hombre, de su creencia, ni de cuán estricto, ni de cuánta obediencia tenga, ni de cuán cumplidor sea en la religión que se ha inventado a su medida. La salvación no se encuentra en una convicción personal ni en la práctica religiosa. Solamente en Cristo hay salvación, únicamente en Él. Cuando era un adolescente,
vivía con mis padres en Cafayate y profesábamos la fe católica romana y conocíamos una familia creyente ahí del pueblo que eran cristianos. Ellos eran cristianos. Eran muy pocos los cristianos en el pueblo y en mis pensamientos, a pesar de la edad que tenía, me preguntaba, incluso a mi padre lo llegué a escuchar cuando decía estas cosas. Él decía, ¿cómo es posible que millones de personas estén equivocadas en sus creencias y que ellos, refiriéndose a esta familia, y que ellos, siendo tan pocos, sean los que tienen la fe verdadera? ¿Cómo es posible eso? Y con el tiempo, por las misericordias del Señor, entendí que la verdad no depende de cuántos o del número de cuántos la sostengan, sino de quién la establece. La salvación no es cuestión de números ni de opiniones humanas, sino de la obra redentora de Cristo. Y así es. En ningún otro hay salvación. El Señor Jesucristo lo declaró en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Evangelio no solo afirma su propósito, que es salvar al pecador de su pecado y de sus consecuencias eternas, sino que anuncia el único camino para acceder a tan grande salvación, y es Jesucristo. Por eso nuestro Señor se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todo es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Nadie es salvo por un sistema religioso, por más respetable, íntegro, moralista que parezca ese sistema. Nadie es salvo por sus buenas obras. La gente generalmente está entrenada mentalmente a pensar que si se porta bien, al final de sus días va a ser salvo. Y esto sería equivalente a que por mi buen desempeño o por el moralismo que yo tenga o por mi buen comportamiento o por la obediencia que yo tenga, sea salvo. Pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos salvación no por nuestras obras, no por nuestra obediencia, sino por el Señor Jesucristo. No hay otro camino. El Señor Jesucristo no dijo, pórtense bien y cuando mueran van a estar en el cielo. Él no dijo eso. Romanos 3:20 dice que nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Nadie. Nadie. La Biblia nos cuenta en la historia del joven rico que este hombre fue ante el Señor Jesucristo para mostrarle sus méritos. Y fue diciendo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero él no tenía esa pregunta. El joven quería que el Señor mirara su conducta, que lo felicitara. Nunca he matado, no cometí adulterio, tampoco robé, nunca he mentido, he honrado a mis padres. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud.
Y esta historia nos cuenta que el Señor Jesucristo lo enfrentó con su pecado, que era la codicia. Y cuando este hombre fue enfrentado por su pecado, dice la Biblia que se entristeció. Le dio la espalda al Señor y se fue. La Biblia dice que al oír esto, los discípulos que estaban llenos de asombro, se decían, entonces, ¿quién puede salvarse? Si este hombre, que ha cumplido varios de los mandamientos, no puede ser salvo, ¿quién puede salvarse? ¿Sabe qué dijo el Señor? Versículo 26, Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Pero Jesús dice, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible. Y deténgase ahí. Así es, hermano. Ser salvo es imposible para nosotros. Si la salvación consistiera en lo que hiciéramos, salvarnos sería imposible. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Para los hombres, esto es imposible, pero no quedó ahí, porque el Señor Jesucristo luego dice, más para Dios, todo es posible. Para Dios todo es posible. Lo que el hombre no puede hacer por sus propias obras, lo que el hombre no puede hacer por su propio desempeño, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer lo que es imposible. Dios puede salvar a un hombre que es esclavo del infierno. Dios puede salvarlo y trasladarlo de su condenación a la salvación. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Usted no puede ser salvo por usted mismo, ni intentándolo, ni deseándolo mucho, ni haciendo todo lo que esté a su alcance. La salvación únicamente está en Cristo. No hay más. El Evangelio es como un reflector que apunta a Cristo, diciéndonos, yo tengo una buena noticia que decirles. Cristo, Cristo, Cristo. Solo en Cristo hay salvación, porque Él es el Salvador, porque solo Él salvará al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. Hasta acá el mensaje de hoy. Lo que va a venir con las próximas